programa de Construyendo Futuro, un espacio de comunicación del Foro Politécnico y la Cámara de Economía Popular y Solidaria. La Constitución del 2008 estableció un Estado de derechos y de justicia. Sin embargo, en los últimos tiempos, la población tiene la percepción de que hay un quebranto institucional y un deterioro democrático. De ahí que surge la inquietud de, ¿existe democracia en Ecuador? Hay violación de la Constitución y quebranto del Estado de Derecho. Para tratar este tema, contamos con la valiosa participación de la abogada Mónica Luzarraga, especialistas en el ámbito constitucional, penal, excelente abogada de los tribunales del Ecuador. Bienvenida, abogada. Y entrando de lleno al tema, nos preguntamos, la Constitución define 5 funciones del Estado. En el contexto actual, ¿dónde ubica la principal fisura que ha permitido el quebranto del Estado de Derecho? Buenas noches. Específicamente, ¿cómo valora la relación entre la función ejecutiva y la función judicial? ¿Podemos hablar de una politización de la justicia y una judicialización de la política? Bienvenida, abogada. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Caiz, ingeniero Alejandro Velasco y a todas las personas que nos escuchan. Creo que en principio es una de las preguntas más importantes que se pueden hacer porque la fisura, ese rompimiento del equilibrio nace precisamente de el no haber respetado la debida distribución entre las funciones del Estado. Recordemos que la Constitución del año 2008 distribuyó el poder, este poder general, en 5 funciones que debían controlarse entre sí para actuar definitivamente como un sistema de contrapesos, es decir, para controlarse las unas a las otras, es decir, que ninguna tuviera más poder que otra. Sin embargo, en la práctica, lo que hemos visto a lo largo de estos años y sobre todo muy marcado con el gobierno de Daniel Noboa, es cómo el Ejecutivo ha logrado no solamente someter, sino condicionar la independencia judicial, utilizando no solamente los procesos de designación de jueces, sino también el proceso de designación del Consejo de la Judicatura como un instrumento de legitimación política y sino también del ejercicio de persecución a todas aquellas personas que piensen de manera diferente. Y lo vimos en el caso de la vicepresidenta Verónica Abad y de todas las personas que de una u otra manera han alzado su voz. Por eso lo que puedo decir desde el conocimiento de la justicia propiamente al foro es que hoy en día la justicia ecuatoriana no actúa ni con autonomía ni con independencia, actúa por miedo o por conveniencia, sometida al poder ejecutivo y con ello automáticamente judicializando la política y permitiendo que a través de ella se criminalice a todas aquellas personas que de una u otra manera pudieran hacer oposición. Esto resquebraja el orden democrático y en ese estado, en esa situación, es donde empieza por esa fisura, por esa rendija, a destruirse todo lo que nosotros conocemos como el Estado de Derecho y luego también el Estado constitucional de derechos y justicia. Precisamente para el Foro Politécnico ha habido, es nuestro parecer, de que en los últimos tiempos ha habido una persecución política a los opositores del gobierno de turno, más que nada a partir de 2017. ¿Tiene el Estado de Derecho los mecanismos para proteger a los actores políticos de estas acciones o el sistema de justicia se ha convertido en una herramienta de persecución? Las dos preguntas son bastante importantes. Sí tenemos los mecanismos. Lastimosamente, no solamente que no se han venido aplicando, sino que aquellas garantías judiciales y sobre todo los principios que rigen el debido proceso, que existen en el artículo 76, que lo tenemos en el artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador, han dejado de ser utilizados precisamente porque las instituciones a cargo de hacerlos respetar, entiéndase la justicia propiamente, ha sido cooptada, sino capturada por el Poder Ejecutivo. Y eso evidentemente implica una clara regresión de la aplicación de estas garantías porque, como hemos visto a lo largo de estos años, los procesos penales se han utilizado para anular adversarios políticos. La Fiscalía, otrora ente de investigación
objetiva para evitar la impunidad, se convirtió en un arma de uso, de mal uso, digamos así, del poder punitivo del Estado, persiguiendo, amenazando, coartando a todas aquellas personas que evidentemente pudieran de alguna u otra manera ser un obstáculo a quienes se encuentran en el gobierno, lo cual evidentemente también ha dado a la sociedad ecuatoriana sentencias basadas en la presión mediática, sentencias basadas en la presión política, que no solamente han destruido reputaciones, sino que además, como lo hemos visto, ha sido la única manera de impedir y si se quiere también de aniquilar políticamente a las personas. Evidentemente, hoy el gobierno no utiliza ya las armas políticas de forma directa, utiliza a la justicia, utiliza a la fiscalía y disfrazando de legalidad los procesos penales, lo que hace evidentemente es, a partir de esta arma, de este poder punitivo, silenciar, callar, perseguir y sobre todo desterrar a a las personas que de alguna u otra manera puedan ser actores políticos, que no necesariamente tienen que ser actores políticos partidistas, defensores de derechos humanos, y eso es altamente peligroso y grave porque la ley no fue construida y no fue pensada para ser un arma. La ley fue construida y pensada para ser un escudo de la sociedad ante la arbitrariedad. Esta distorsión de interpretar la Constitución según los intereses eh, políticos o de otro tipo de los gobiernos de turno, eh, les llevan a utilizar herramientas establecidas en la Constitución. Históricamente, en el Ecuador se ha recurrido a la consulta popular, se ha recurrido para reformar el Estado. ¿Cuál es el riesgo de usar consultas populares frecuentes para reformar o derogar aspectos centrales específicos de la Constitución, evitando el debate orgánico en la Asamblea y a su vez en la población? Se ha distorsionado este mecanismo de democracia directa que establece la Constitución para legitimar decisiones que en esencia terminan debilitando al Estado. En efecto, sí, y el problema es que hoy en día las consultas populares, el referéndum y todos los procesos plebiscitarios que se han hecho se han utilizado para un fin populista, es decir, para de alguna u otra manera refrescar en la noción de la vida cotidiana el poder o la valía del gobernante de turno, sometiendo al voto popular, a la consulta popular, aquello que quizás debería pasar por un control constitucional previo y por una deliberación política más seria. Para eso también nosotros, por ejemplo, elegimos asambleístas para que los debates de las normas que se tienen que cambiar, actualizar, reformar o derogar se hagan con debates serios, con aportes evidentemente sensatos, coherentes desde la academia, desde los sectores sociales. Sin embargo, se ha de alguna u otra manera relegado y hasta cierto punto con una intención populista este tema de obviar el debate legislativo y las reformas o las actualizaciones que se tienen que hacer por la consulta directa al pueblo ecuatoriano, que evidentemente termina siendo un mecanismo de democracia directa, no lo vamos a negar, pero que hoy en día se somete a la conveniencia coyuntural, es decir, a lo que el gobierno de turno quiere preguntar y que no termina siendo ni termina preguntando al pueblo ecuatoriano cosas que en realidad el pueblo le gustaría ser consultado y que no tienen cabida en esta coyuntura parcial que tiene el gobierno y que termina siendo también una forma de diseño constitucional sin debate en la Asamblea Nacional, violando el principio de rigidez constitucional, pero también pasando a la democracia directa, cuestiones que a la larga, queridos compañeros, no termina cambiando, no termina modificando absolutamente nada, ni termina surtiendo los efectos que nos dicen que van a cumplir. Y hablemos, por ejemplo, de la consulta más cercana que pasamos, que fue la de abril del 2024, en cuya narrativa y oferta era que era la consulta que nos iba a devolver la paz, la seguridad, la tranquilidad, de volver a caminar por las calles. La pregunta es, ya pasó un año y muy probablemente un año y 9 meses. ¿Qué cambió? No cambió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la consulta popular como tal no está siendo utilizada para resolver ni para consultar cosas que en la especie deberían ser consultadas al pueblo ecuatoriano, sino más bien para darle al poder que se encuentra de turno un refresh de lo que él quiere catapultar. Y hablamos de un gobierno en este momento que está muy pegado al tema de la campaña, porque haciendo campaña y viviendo continuamente en campaña o en procesos plebiscitarios, pues no se le demanda, no se le exige gobernar y responder por los problemas estructurales que tiene el país en este momento.
En este escenario, desde la visión del Foro Politécnico, la Constitución de 2008 en realidad fue un pacto social progresista que le dio ímpetu, ánimo a la población de que había un sendero definido. Sin embargo, las últimas reformas constitucionales dan la impresión de que han servido para regresar a un estado neoliberal del pasado y de lo que está tratando de i- imponerse en ciertos sectores del mundo. ¿Qué se busca superar, abogada? Si nosotros hacemos un repaso, y yo creo que todos coincidimos en algo cuando ustedes dicen la Constitución era una Constitución progresista, definitivamente era una Constitución que ponía sobre la mesa la justicia social, un pacto de progreso donde ponía en el centro los derechos, la soberanía estatal sobre los recursos. Todo eso fue pensado hace 17 años y creo yo, cuando se promulgó esa Constitución, muchos creímos, o al menos no pensamos, que en su momento, después de 17 años, íbamos a volver a hablar de la necesidad de cambiarla. Ahora, las reformas y lo que han hecho los últimos tres gobiernos se ha vuelto a poner sobre la mesa, se ha vuelto a reinstalar quizás esta lógica del mercado. Se nos ha dicho que es una constitución cara de sostener, se nos ha dicho que es impagable, que es insostenible. Lastimosamente sí, se vuelve insostenible cuando se priorizan el capital por sobre las personas, cuando se priorizan los intereses particulares sobre los intereses de la mayoría y cuando en el eje del Estado o de la política del gobierno, de esta mirada de país, no están pues las políticas públicas y el desarrollo de los derechos, sino intereses corporativistas. Yo creo que en los últimos 8 años sin necesidad de un cambio constitucional, no solamente que se ha vaciado el sentido de la propia Constitución, generando reformas laborales que han menoscabado ya derechos laborales, el hecho, por ejemplo, de que ya no se exija, ya no haya control sobre la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el hecho de que se haya precarizado ciertos sectores estratégicos precisamente para entregarlos de manera directa y franca a las corporaciones y instituciones privadas, y sobre todo precarizando todo lo que sirvió, todo lo que en su momento fue el montaje del servicio público a la subordinación del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Esas contrarreformas silenciosas han ido vaciando la Constitución, una herramienta valiosa que ha dejado de ser utilizada y que termina siendo ya ahora a la puerta de un proceso en el cual se nos va a preguntar si cambiarla o no. Yo creo que es un saludo a la bandera y se los digo con ese sentir, porque el gobierno nacional, desde que se instaló, el de Daniel Noboa, el de Guillermo Lazo, el del propio Lenín Moreno, jamás han utilizado o puesto en vigencia realmente lo que nace de la Constitución. Por el contrario, la han inobservado abiertamente precisamente para construir el camino al que hemos llegado el día de hoy, a ese sentir popular que dice, bueno, pero si ya me quitan la salud, me da igual, porque igual ya no la recibo. Claro, aunque sea un derecho y aunque sea una declaración formal en la Constitución, simplemente se han dejado de aplicar para llevarnos a donde estamos el día de hoy, a ese sentir de no me pertenece, no la conozco, no sirve para absolutamente nada. Y con la oferta, obviamente, de un nuevo Ecuador, de una nueva forma de hacer gobierno, que finalmente no termina siendo otro que una instauración del modelo neoliberal en este país que está en la vereda de al frente de lo que significa la justicia social. Estos nuevos estados, denominados actualmente como neoliberal, eh, ¿cómo maneja o cómo se refleja con estos estados de excepción, con el tema de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control? Si por un lado hay militarización, por otro lado hay la ley orgánica de garantías, ¿se están realmente aplicando las garantías dentro de todo este escenario? No, para nada. Es más, nosotros hemos reconcebido la seguridad y la paz en este país y la hemos convertido en un estado policíaco, en un estado represivo, en un estado vengativo, en un estado donde el miedo es la normalidad y la vulneración de derechos es tolerable. Y es lamentable porque lastimosamente con la bandera de la seguridad se nos quiere generar la excusa perfecta para la suspensión de derechos. Cuando la Constitución habla de estados de excepción, la propia palabra, el propio concepto nos tiene que llevar a la idea
de que es algo excepcional, de que no es el común denominador, de que no es la regla general. Sin embargo, a partir de esta construcción del estado de excepción, que es una figura que se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador, se ha permitido suspenderse garantías básicas como la integridad, el debido proceso, la libertad de movilización, la libertad de reunión. Y vemos cómo incluso en el contexto de paros nacionales o de protestas ciudadanas se ha dispuesto estado de excepción precisamente para criminalizar la protesta social y de esta manera atemorizar a la población, haciendo en este caso de la excepción la regla general, militarizando permanentemente en sectores donde no debería militarizarse y únicamente para generar, en este caso, la normalización del miedo. Porque recordemos que este modelo, el modelo neoliberal, se sostiene en base a eso, al miedo, al generar las condiciones necesarias para que una población atemorizada, aterrorizada, sea capaz de renunciar a todo lo que tiene con tal de que le regresen lo único que le permite vivir en paz, que es vivir finalmente y vivir sin el riesgo, sin la posibilidad de morir. Esto evidentemente parte también de una lógica, yo no creo que sea algo accidental, yo creo que es premeditado, en donde el Estado efectivamente abandona su obligación estatal de generar protección, cuidado y seguridad integral precisamente para que se alimente esta narrativa de que la Constitución impide enfrentar al crimen organizado, de que no puede operar porque los límites del derecho constitucional se lo impiden y que solamente es posible un país seguro fuera de las garantías, fuera de los derechos, con un Estado altamente represivo, autoritario, policíaco, con una militarización permanente donde las armas dejan de ser las armas que se utilizan para enfrentar a la criminalidad y empiezan a ser armas que apuntan a la sociedad civil cuando decide de alguna u otra manera rebelarse o ejercer su derecho a la resistencia. Para el Foro Politécnico, la democracia va más allá del voto. Sin embargo, como que el pueblo lo interpreta como lo máximo de la democracia, el voto. ¿Considera que en el ambiente actual, con lo que usted ha expresado en esta exposición, este, hay legitimidad democrática? ¿Qué tenemos en riesgo ahorita eh, de pasar a un autoritarismo en el Ecuador? Mire, ingeniero, la democracia no es solo votar. El ejercicio este de acudir cada vez y cuando a las urnas, cada vez que nos llaman, no es el ejercicio democrático adecuado, correcto ni necesario, sobre todo en un Estado que se encuentra tan debilitado, no solamente institucionalmente, sino también democráticamente. Parte de lo que han hecho los movimientos, las organizaciones políticas y quizás en su momento el vaciamiento de las organizaciones sociales. Actuar en democracia es participar democráticamente, es deliberar, es fiscalizar, es exigir vivir con dignidad, es reclamarle a las autoridades electas que cumplan los planes de gobierno, castigar también en las urnas a aquellas personas que han defraudado el sentir popular. Cuando la sociedad empieza a vivir la precarización de todos los derechos que tenían, lo único que aparece ahí, aunque se disfrace de democracia, es la puerta abierta al autoritarismo. Y por esa razón, cuando de alguna u otra manera las personas van a votar y dicen, no importa por quién vote, al día siguiente voy a trabajar, es el clásico pensamiento que se alimenta precisamente para que no participemos de la vida política, para que no nos importe el debate democrático, para que no se nos exija de alguna u otra manera exigirles a las autoridades que respondan ante los reclamos populares. ¿Por qué? Porque creemos que somos voces tan mínimas que no va a cambiar en absolutamente nada. Recordemos también que, aunque vivamos en democracia, esto no quiere decir que no hayan visos, en este caso, de una deriva autoritaria disfrazada de orden, porque lo que se está viviendo hoy en el Ecuador es precisamente un gobierno que, titulándose de democrático, porque llama continuamente a consultas populares, porque dice que el poder radica en el pueblo, que la soberanía radica en el pueblo, lo que está haciendo a través del mecanismo de democracia directa, de consulta popular, es legitimar un proyecto autoritario. Está pidiéndole al pueblo que no conoce los derechos, que le legitime actuar por fuera del orden normal de las cosas. Y eso todo lo cobija bajo la bandera de la seguridad. Por esa razón, estos espacios, los de debate, los que se construyen desde la academia, no desde el insulto, no desde la descalificación, son los necesarios precisamente, uno, para defender los espacios democráticos, dos, para defender la institucionalidad, pero
Tres, y más importante, para que aunque el autoritarismo se vista de democracia, aprendamos a identificarlo y aprendamos a ponerle un freno. Para cerrar, abogada, ¿cuál es el camino de regreso al pleno Estado de Derecho? ¿Qué debe hacer la sociedad civil, el pueblo organizado y la clase política para restaurar la vigencia de la Constitución del 2008, que, de acuerdo a lo que hemos analizado, ha sido transgredida reiteradamente? Lo primero es comprender que ninguna constitución se defiende sola. Es hoy, es ahora, el momento en que la mayoría de los ciudadanos conscientes del valor de la constitución del año 2008, que pese a todas las descalificaciones que ha tenido, pese a todos los adjetivos que le han puesto, es una constitución que, como empezamos este foro, es una constitución de progreso, de reconocimiento de los derechos, de poner al ser humano por encima del capital, de reconocer los derechos de la naturaleza por encima del extractivismo. Y eso hace necesario, uno, la conciencia ciudadana, pero si no también recuperar la institucionalidad del país. Una sociedad civil que tiene que movilizarse, no es la movilización tradicional de las calles, una movilización que nace en estos espacios, en las redes sociales, en nuestras propias familias, en nuestros espacios de debate, con nuestros colegas, con nuestros amigos, para recuperar los espacios públicos y también el debate público. Dejar de ver a la política como algo lejano, como algo que está encomendado, como algo que está entregado a ciertas figuras y que debe ser una voz necesaria en todos. Esto no es, tal persona tiene que hablar o tal persona no debe callar. Esto debe ser una labor de todos cada día, desde cualquier espacio en el que nos encontremos, para poder aprender a exigir rendición de cuentas a nuestros elegidos, a nuestros mandatarios. Y luego, y sobre todas las cosas, rechazar el miedo, la mentira y la manipulación como forma de gobierno. Creo que una de las cosas que nos hemos dado cuenta de la clase política que hoy nos gobierna es que la mentira es la mejor forma de gobernar. Y es impensable en un país, en una ciudadanía formada que busca ser un mejor país, entender que el poder público se legitima a partir de mentiras y que no hay consecuencias cuando alguien miente. Eso implica necesariamente, para restaurar el Estado de Derecho, pero sobre todo para consolidar y reclamar la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia, defender esos derechos, educar en la legalidad y en la protección de esos derechos y sobre todo no ceder un milímetro, un espacio a aquellas ideas autoritarias y por no decir fascistoides que hablan del retroceso, de la recuperación de la familia tradicional, de los valores perdidos. No, porque el progreso implica el reconocimiento de los derechos de las mayorías, pero también de los derechos de las minorías. Borrar de la memoria colectiva que la ley estorba y sobre todo reconocer y afianzarnos en que la Constitución es el único límite al poder, que sin eso no vamos a poder recuperar la democracia. Agradecemos a la abogada Mónica Luzarraga por ilustrarnos sobre un tema tan delicado, así como también agradecer la compañía del ingeniero Luis Wilfrido Caiza, presidente del Foro Politécnico, la licenciada Jenny Sangurima, presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. Les invitamos a compartir este análisis. Suscríbase al canal de Foro Politécnico para seguir construyendo futuro. Recuerde que el conocimiento es nuestra mejor defensa. Hasta la próxima.